Buen día a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Buen día, Mari, buen día. Bienvenidos, bienvenidos. Buen día, bienvenidos a todos. Ya vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a esperar unos minutos más a sus compañeros que faltan, ya que todavía faltan unos cuantos para poder trabajar. ¿Listo? Paciencia. Y ya comenzaremos en unos instantes.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y de esta manera podamos avanzar lo que nos corresponde. Muy bien, entonces vamos a ir trabajando con, como se habrán dado cuenta, estamos comenzando con the simple past tense, ¿no es cierto? Es el pasado simple que vamos a verlo ahora. ¿Ya? Les voy a compartir el documento, creo que no les compartí. Les voy a compartir en este momento el documento para que ustedes puedan hacer seguimiento, puedan ir trabajando. ¿Ya? Bueno, entonces de acuerdo a ello vamos a ir trabajando el día de hoy. ¿Sí? Denme un segundito, les comparto para que ustedes lo vayan viendo y vayan visualizando también. ¿Listo? Así que aquí está. Buen día, buen día. Se les está trabando. Pucha, debe ser la conexión a internet. Les comento que esta mañana igual tuve la misma dificultad con sus compañeros. Sin embargo, de todos modos ya saben que grabamos la clase y se las voy a pasar el link. Así con eso ustedes van a poder ingresar y revisar también el material. ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando. Ya les compartí el documento, lo pueden abrir, lo pueden revisar para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, the simple past tense, ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué nos dice? The Wright brothers, men with a vision. Dice, los hermanos Wright, hombres con una visión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir leyendo un artículo, un breve artículo, y de acuerdo a este artículo, pues vamos a ir completando ciertas oraciones, vamos a ir recordando el pasado simple porque ya lo hemos visto, y también vamos a ver la explicación. Ya, entonces de acuerdo a ello, vamos a trabajar. Entonces comenzamos. Vamos con la lectura. Dice, did you know the Wright brothers never married? They only love was aviation. Dice, los hermanos Wright nunca se casaron. Su único amor era la... Sua ligação tá meio ruim, eu não sei se é só pra mim, mas tá travando muito. Eu não tô conseguindo entender muito bem. Se te está trabando. Acho que Igual, a ver. tá travando também. Sí. Uy, qué problema, che. Ya. De todos modos, como les decía, bueno, voy a desconectarme y me voy a volver a conectar a ver si agarra mejor el internet. Y si no, de todos modos estamos grabando, ¿ya? Ahora sí, ¿me escuchan mejor? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Agora sim. Sim, doutora. Ya, muy bien. Entonces solo lo hemos reconectado para ver que me escuchen mejor. Listo, qué bien. Ahora sí, entonces voy a ir leyendo este texto que está en pantalla y ustedes tienen que hacer seguimiento con el documento que ya les envié. Ya tienen que hacer seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos y de acuerdo a lo que leemos vamos a ir respondiendo ciertas preguntas, vamos a ir trabajando de esa manera, ¿ya? Y explicando, sobre todo vamos a recordar el pasado simple que ya lo hemos visto, lo vamos a recordar y vamos a ir revisando también ciertas estructuras gramaticales. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, over 100 years ago, people only dream about flying. The Wright brothers, Wilbur and Orville, were dreamers who changed
the world. Wilbur Wright was born in 1867 and Orville was born in 1871. In 1878, they received a paper flying toy from their father. They played with kites and started to think about the possibility of flying. When they were older, they started a bicycle business. They used the bicycle shop to design their airplanes. They studied three aspects of flying: lift, control, and power. In 1899, they constructed their first flying machine, a kite made of wood, wire, and cloth. It had no pilot. Because of wind, it was difficult to control. They continued to study aerodynamics. Finally, Wilbur designed a small machine with a gasoline engine. Wilbur tried to fly the machine, but it crashed. They fixed it and flew it for the first time on December 17, 1903, with Orville as a pilot. The airplane remained in the air for 12 seconds. It traveled at a distance of 120 feet. This historic flight changed the world. However, only 4 newspapers in the US reported this historic moment. The Wright brothers offered their invention to the US government, but the government rejected their offer at first. The government didn't believe that these men invented a flying machine. Finally, the President Theodore Roosevelt investigated their claim and offered the inventors a contract to build airplanes for the US Army. December 17, 2003 marked 100 years of flight. There was a 6-day celebration at Kitty Hawk, North Carolina, the location of the first flight. A crowd of 35,000 people gathered to see a replica of the first plane fly. The cost to recreate the plane was $1.2 million. However, it rained hard that day, and the plane failed to get off the ground. You can now see the Wright brothers' original airplane in the Air and Space Museum in Washington, D.C. ¿Ya? Recordamos que nos dice, aerodynamics is the branch of mechanics that deals with the motion of air and its effect on things. Dice, aerodynamics es la aerodinámica, ¿no? La mecánica que se relaciona con el movimiento en el aire y sus efectos en las cosas. Reject significa que no se acepta, es rechazar. Y a replica is a copy of an original. Sencillo. Réplica es una copia de algo, ¿no? La copia de algo. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué es lo que hemos comprendido? A ver. Vamos, ¿qué comprendimos? No importa que sea algo pequeño, algo leve, no hay problema. ¿Qué comprendimos? Vamos, ¿qué comprendimos? Que 100 años atrás, 100 años atrás las personas soñaban en volar, y que tenía 2 hermanos, the Wright brothers, Ya. que soñaban en mudar el mundo. Y otra persona ahora. Muy bien, Ana Manuela, muy bien. Dice que nos habla de los hermanos Wright, que fueron 2 personas que les gustaba volar y que lograron volar también. Nos habla bastante sobre el tema del vuelo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? A ver, ¿qué más? ¿Qué información más encontraron? Ellos ganaron un avión de papel de su padre. ¿Sí? Sí, muy bien. Su padre les regaló un avioncito cuando ellos eran niños.
Muy y bien. que ellos empezaron a pensar sobre la posibilidad de volar. Y que ellos empezaron un negocio de bicicleta, no sé. Exacto. Eso mismo. Muy bien, Y Ana María. que ellos utilizaron esto para empezar los diseños de aviones, estudiaron aspectos de vuelo, controles, poder construir el primer avión, la primera máquina. Bien, otra persona. Muy bien, Ana Manuela, muy bien, buena comprensión. Nos dice que técnicamente es todo lo que nos indicaba su compañera, que ellos lo primero que hicieron fue abrir una, una tienda de bicicletas, ellos reparaban bicicletas y a través de estas reparaciones lo que ellos querían, lo que ellos deseaban era eh, construir un avión. Entonces utilizaron el lugar donde reparaban bicicletas, donde trabajaban con bicicletas, lo utilizaron para poder crear su primer avión. Recordemos que ellos crearon dos aviones. El primero era como un volador, le dicen acá, no sé cómo le dicen allá, que es simplemente como algo pequeño que uno va, mientras va jalando, empieza a volar, ¿no? Eso es lo que ellos hicieron primero. Después de eso, lo que hicieron fue crearon un modelo de avión y lo tripuló uno de los hermanos Wright y lograron volar por 12 segundos. ¿No? Eso es lo que nos dice en realidad nuestro texto y también nos habla de que a pesar de que fue un hecho histórico, apenas cinco reporteros, vamos a decir, 5 periódicos avisaron a las personas de que había sucedido este hecho. Entonces no los tomaron muy en serio. Ellos querían trabajar con el gobierno y resulta que el gobierno tampoco les hizo caso hasta que pasó un buen tiempo y recién firmaron contrato para trabajar con el gobierno. Entonces, eso es lo que nos está diciendo nuestra lectura. No son bastantes cosas, yo sé, bastantes términos, pero lo ideal es que ustedes comprendan. No creo que nadie no haya entendido nada. Todos hemos entendido algo, ¿no? Aunque sea en lo mínimo, hemos entendido algo. Y es la necesidad que tenemos todos. Deberíamos hablar, ¿no? Debemos compartir. Aquí todos tienen que participar, no solamente su compañera y su compañero, los, que son los que siempre están activos. Ustedes tienen que trabajar también, ¿ya? Es cuestión de que todos podamos trabajar. Muy bien, vamos a ver. Dice the simple past tense of regular verbs. Los verbos regulares, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los verbos regulares? André Miranda, ¿cuáles son los verbos regulares? André Miranda, ¿está o no está conectado? Parece que no está conectado. A ver, Anita Pereira, ¿cuáles son los verbos regulares? ¿O qué son los verbos regulares? Son los que tienen modificación Ya, muy bien. del texto. Muy bien, estamos bien. Son aquellos verbos que no se modifican, ¿no? Que se mantiene su forma base cuando hablamos en pasado, ¿no? Está en la pantalla. Normalmente un verbo regular, lo que pasa con un verbo regular es que cuando nosotros lo necesitamos escribir en pasado, simplemente debemos agregar la E con la D o termina en ED, ¿no? Recordemos que en el texto habrían varios verbos que tenían lo que es la ED y estaban marcados con negrita, que esos eran nuestros verbos en pasado simple.
vamos a leer. Dice, the Wright brothers started a bicycle business. They dreamed about flying. They designed an airplane and the president offered them a contract. Dice, los hermanos Brothers empezaron con un negocio de bicicletas. Ellos soñaban sobre volar o con volar. Ellos diseñaron un avión y el presidente les ofreció un contrato. Entonces estamos traduciendo las oraciones. La explicación, explanation, dice, to form the simple past tense of regular verbs, we add ed to the base form. Dice, para formar el pasado simple de un verbo regular, agregamos la ed a la forma base. Fíjense, tenemos dos columnas. La primera es base form y la segunda es past form. Base form son los verbos que están en su forma base. Ejemplo, start, dream, design y offer. Y past form ya están, simplemente le agregamos la ed y ya funciona, ¿no? Por ejemplo, started, dreamed, designed, offered. Dice, the past form is the same for all persons. Dice, el tiempo pasado es el mismo para todas las personas. ¿Por qué nos dice esto? Porque recordemos que, por ejemplo, en presente simple, de acuerdo al sujeto, cambia el verbo, ¿no? Muda el verbo. Pero en este caso no, el verbo es para todos igualito. Para cualquier sujeto voy a utilizar el tiempo pasado en la forma afirmativa. ¿Qué dice? Vamos al siguiente recuadro. Dice, the Wright brothers wanted to fly. They continued to study aerodynamics. Dice, the verb after to does not use the past for. Ya. Fíjense en esos dos ejemplos. En the Wright brothers y they continue, ¿no? Acá tenemos, en cada oración hay dos verbos. ¿Ya? En la primera es want y fly. ¿No? En la primera oración, ¿qué nos dice esta regla? Dice que cuando nosotros tengamos dos verbos juntos, o sea, separados por tú, así, de esta manera, el primero se escribe en pasado, pero el segundo no, se escribe en forma base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya con el primero yo estoy marcando en qué tiempo está mi oración. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Dice, they continued to study. Entonces, mi primera oración nuevamente, mi primer verbo está en pasado y el segundo que está después de tú está en forma base. ¿Por qué nuevamente? Porque el primer verbo me indica en qué tiempo está. Ya está en pasado, entonces no es necesario que yo le ponga el siguiente verbo en pasado, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Ejemplo, voy a traducirlo. Dice, los hermanos Wright querían, está en pasado, volar. Y fíjense, hasta en la traducción. La primera está en pasado y la siguiente está en su forma base, ¿no es cierto? Porque no puedo decir yo querían volando o querían volaban, ¿no? No tiene sentido. Entonces, querían volar. El segundo ejemplo dice, ellos continuaban estudiando aerodinámica. Entonces, ellos continuaban estudiando aerodinámica. ¿No? Fíjense, continuaban en pasado. Y study, en este caso, lo mantenemos en su forma base. Vamos a la última parte, al último recuadro. Dice, the Wright brothers invented the airplane over 100 years ago. We celebrated the 100th anniversary of flight a few years ago. Dice, los hermanos Wright inventaron
el avión hace 100 años atrás. Nosotros celebramos el aniversario número 100 de vuelo unos años atrás. ¿Cuál es la regla acá o la explicación? Dice, we often use ago in the sentences about past. Ago means before now. Dice, nosotros normalmente utilizamos ago en las oraciones del pasado. Ago, este que está con negrita que dice ago, pero se lee ago, significa antes de ahora, ¿no? En este caso, la traducción directa es atrás, por así decirlo, ¿no? Atrás o hace tiempo. Por ejemplo, aquí 100 years ago es como decir 100 años atrás. Few years ago, hace unos años atrás. ¿Ya? Entonces, esa es la traducción. Entonces, nos está dando las pautas para poder trabajar con pasado simple. ¿Listo? Entonces, vamos. Dice exercise 1. Read more about the Wright brothers. Underline the past tense verb in the following sentences. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir los verbos que están en tiempo pasado de estas oraciones. Yo voy a ir leyendo y traduciendo una por una y ustedes me van a dar el verbo, ¿ya? Dice, their father worked as a Christian minister. Su padre trabajaba como un ministro cristiano. ¿Cuál es mi verbo en pasado? Trabajaba. Exacto, que es worked, ¿no ven? Worked, no se olviden. Vamos a pintar. The boys learn mechanical things quickly. Los muchachos aprendieron cosas mecánicas rápido. Learned. Muy bien. Learned. They loved bicycles. Number 3, ¿cuál es? Love it. Muy bien. Number 4, ya me dijeron por allá. Opened. Muy bien. They opened the Wright Cycle Company repair shop where they repaired bicycles. They started to produce their own bicycles. Models. Started. Muy bien. Started. The first airplane weighed over 600 pounds. Weighted. Muy bien. Les aclaro que weight o weighted significa pesaba, ¿ya? Pesaba, de peso, ¿ya? They succeeded in flying the first plane in 1903. Muy bien, succeeded, que es tener éxito. Wilbur died 9 years later of typhoid. Died, muy bien, died. Seguimos. Orba lived to be 70 years old. ¿Qué pasó ahí? Lived. Ah, muy bien. Lived. Ah, están corriendo, quieren avanzar rápido. Ya los vi. Vamos, estamos bien entonces. Entonces, en este caso ya hemos marcado todos nuestros verbos en tiempo pasado. ¿Qué es lo que estamos identificando a través de esto? Estamos identificando aquellos verbos que están en pasado, ¿no es cierto? Entonces, nos van a ayudar a estar por así decirlo, para ir de acuerdo a la base. ¿Ya? Recordemos que tifoidea es una infección seria que causa mucha fiebre y normalmente llega a terminar en la muerte. ¿Ya? Siguiente, vamos. Dice, spelling of the past tense of regular verbs. ¿Ya? Spelling. Aquí estamos hablando de la regla de escritura para agregar ed a los verbos regulares. Tienen que estar atentos porque no es agregar ed nomás. Ya debemos conocer algunos. Entonces, vamos a ir reforzando eso. Ya.
primera regla dice add ed to most regular verbs. Agregamos ed a la mayoría de los verbos regulares. ¿Ya? Ejemplo, base form, start, rain. Past form, started, rained. ¿Ya? Si se dan cuenta en esta primera regla nos dice que la mayoría de los verbos solo precisa que le agreguemos ed. Nada más. ¿No? Eso nos dice la primera regla. Segunda regla dice, when the base form ends in e, add the only. Cuando el verbo termina en e, solamente agrega la d. Ejemplo, die, died, live, lived. Puede ser también nuestro verbo que llevamos en el anterior semestre, diagnose, diagnosed, suture, sutured, ¿no es cierto? Entonces, todo verbo que termine en e solo precisa de la d. Regla número 3 dice, when the base form ends in a consonant plus y, change y to I to add ed. Dice, cuando el verbo en forma base termina en consonante e ipson, cambia ipson por i y luego agrega ed. ¿Ya? Yo sé que le conocen como ipson, nosotros le decimos y. Siempre eso les repito para que no haya confusiones, ¿no? Entonces, revisamos. Dice carry y study, ¿no es cierto? Carry, vemos las dos últimas letras, consonante y y. Listo. Vemos study, consonante, que es la D, y luego la Y o ipson, ¿no es cierto? Por lo tanto, cambiamos. En vez de carry, carried. Study, studied. ¿No es cierto? Entonces, esa es nuestra tercera regla. Cuarta regla. Dice, when the base form ends in a vowel plus y, add ed, do not change the y. Dice, cuando el verbo termina en vocal e ipson, solamente agrega la ed. No cambie ipson. Ya. Fíjense que tenemos verbos que terminan vocal, ipson, vocal, ipson. ¿No? Si terminan en vocal e ipson, solamente agrego ed. Ejemplo, stay, stayed, enjoy, enjoyed. Puede ser play, played también, que son verbos que simplemente como terminan en vocal e ipson, simplemente yo agrego la e con la d. ¿Ya? Voy a seguir bajando. Vamos a ir a la siguiente regla. Acá estamos. Dice, when a one-syllable verb ends in a consonant, vowel, consonant, double the final consonant and add ed. Dice, cuando un verbo de una sola sílaba o de un solo golpe vocal termina en consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y agrega ed. ¿Ya? Estos verbos normalmente son aquellos que son cortitos. ¿Ya? Por ejemplo, hit, run, ¿no? Stop, hack, que son verbos cortitos. Son verbos monosílabos de una sola sílaba. Entonces, si mi verbo termina, dice, en consonante, vocal, consonante, lo que yo voy a hacer es duplicar la última consonante. ¿Ya? Por ejemplo, stop, stop, hack, hacked. ¿Ya? Ahora, agregamos o complementamos a esta misma regla. ¿Qué sucede? Que cuando el verbo es monosílabo o simplemente termina en X o W, no se duplica la última consonante.
¿ya? Que es esta regla, que dice, do not double the final W or X. Dice, no se duplica de los que terminan en W o X. Por ejemplo, fix es monosílabo, show es monosílabo. Termina en consonante, vocal, consonante y consonante, vocal, consonante. Pero, ¿qué me dice la regla? Que si termina en W o termina en X, solo agrego ed, no duplico. Fíjense acá. ¿No es cierto? No duplico. Ya. Seguimos. Recuerden igual que tampoco se duplica ipson. Cuando el verbo termina en ipson, tampoco se duplica, por si acaso. Puede seguir una de las reglas que vimos arriba, pero no se duplica. Siguiente. Dice, when a two-syllable verb ends in a consonant vowel, consonant, double the final consonant and add ed only if the last syllable is stressed. Ya. Les explico. Aquí tienen que prestar mucha atención. Dice, cuando se tiene un verbo de 2 sílabas y termina en consonante, vocal, consonante y la última sílaba es estresada o está enfatizada, debemos duplicar la última consonante. Ahora, para que esto me entienda, existen algunos, no. Primero, antes de nada, recuerden lo siguiente. Ninguna palabra en inglés lleva tilde o acento, ¿ya? Ninguna palabra. Al escribir en la escritura, no hay palabra que lleve tilde. Eso primero. Ahora, me voy por acá. Tengo occur y permit. Estos verbos son de 2 sílabas, como dice acá. Y la última sílaba tiene el estrés de voz, ¿ya? Tiene el golpe de voz, vamos a decir. Es por eso que si se dan cuenta, aquí le han puesto como una tilde o como un acento, ¿no es cierto? Ese acento solamente es para identificar que esa sílaba está siendo enfatizada o esa es la stressed syllable, ¿ya? Entonces, solo por eso tiene. Entonces, como el estrés está en la última sílaba y me está mostrando acá, entonces, ¿yo qué hago? Duplico la R y duplico la T. Miren, esos dos verbos, R y T, ¿no? Occurred, permitted. ¿Ya? Entonces, eso es para esta situación. En cambio, aquí abajo, en la siguiente regla, ¿qué pasa? Se tiene verbo igual de 2 sílabas. Sin embargo, la parte estresada o la sílaba estresada está al inicio. ¿No es cierto? Por ejemplo, open u offer. La parte estresada está al inicio. Como va al inicio la parte estresada, no necesita que se duplique la última consonante. Solo se agrega ed, ¿ya? Entonces, repito una vez más. No se escribe tildes ni acentos en las palabras en inglés. No hay. ¿Ya? Eso es importante. Pregunta de examen. Las palabras en inglés no llevan tilde ni acento. Si en algún momento se las utiliza, es solamente para identificar el stressed syllable, ¿ya? O la parte estresada de la oración, que eso es de pronunciación, ¿ya? Entonces, eso lo repetí 3 veces, no se olvide. Ahora, todo lo que hemos visto, lo que hemos aprendido en la anterior explicación, lo vamos a aplicar por acá, en el exercise 2. Dice, write the past tense of the regular verbs. Accent marks you show you where a word is stressed. Dice, escribe el
tiempo pasado de los verbos regulares. El acento te marcará o te mostrará dónde la palabra es estresada. Entonces aquí bien claro nos está diciendo que si hay acento nos va a decir dónde está estresada la palabra. Ejemplo, love, love. Listen, listened. Entonces, vamos. Play, ¿cuál será? Play. Play it. Muy bien. Study. Study. Study it. Muy bien. Decide. Vamos, decide. Decided. Muy bien. Want. Wanted. Wanted. Eso. Like. Like it. Show. Show it. Look. Look at it. Muy bien. Stop. Stop it. ¿Cómo se escribe stop it? S-O. Ya. Eso, Lais. Es con Stop dos it. P. Muy bien, con dos P's. Listo. Happen. ¿Cómo será? Happened. Muy bien. Nos ha mostrado la parte estresada que está al inicio, ¿no? Como está al inicio no afecta en nada. Solo agrego ed. Carry. ¿Cómo será? De Carry. ¿Cómo se escribe? ¿O qué cambia? Solo vamos a poner no. ¿Seguro? No hay más Y. Pone el I. Muy bien. Tenemos, este verbo termina en consonante e ipson. Entonces, cambiamos la Y por la I normal. ¿Ya? Cuidado con eso. Ahora me voy al otro. Enjoy, ¿cuál será? Enjoy it. Ya. ¿Hay algún cambio? Del Y por el I. Ah, no, nos confundimos. Este es ahí nomás. Porque No, porque it's all good. claro, solo precisa de la E y la D. ¿Por qué? Porque termina en la vocal e ipson. A diferencia A de la esto. doctora. Sí, es normal que se confundan con este verbo que termina en Y. ¿No? Dice carry, consonante, ipson. Enjoy, vocal, ipson. Eso tienen que diferenciar. ¿Ya? Teníamos dragged. Entonces, pasado ya me respondieron, era dragged. Drop, ¿cómo será? Muy bien, drop. Start, Started. muy bien. Follow, Follow. muy bien. Ay, me comí una letra. Listo. Siguiente, prefer. Tienen estrés, ¿no? Tienes tres al final. Creo que retiro R. Al final. Prefer, ¿cómo será el final? Con dos R's. Muy Ed. bien. Son dos R's, ¿no? Se duplica la R y la L. De like, ya me lo pasaron, que es like. Mix, ¿cómo será de mix? Mixed. Eso. Mixed, listo. Admit. Tiene estrés también esa palabra, ¿no? Admit. Repete o T Muy bien. y adiciona ED. Perfecto. Y el último, propel. Também repete o L y adiciona ED. Muy bien. Propel it, ¿no? Entonces estamos viendo ya las reglas para no tener dificultades. ¿Ya? Verbos nuevos. Propel, ese es el último que hemos visto.
¿Alguien sabe qué significa propel? Ya. Propel significa impulsar, ¿ya? Impulsar. Admit es técnicamente similar al español, que es admitir o aceptar, ¿ya? Mix es como mezclar, mezclar. Prefer es simplemente preferir. Follow es un verbo que significa simplemente seguir, ¿ya? Seguir o ir detrás de, vamos a decir. Start sabemos que es empezar, comenzar, ¿no? ¿Qué verbo más tenemos? Tenemos drop, ¿no? Drop es soltar, ¿ya? Soltar. Tenemos también drag, que es arrastrar. Enjoy, sabemos que es disfrutar. Carry es cargar. Happen es suceder o pasar o acontecer. Tenemos también ¿qué verbo? Look. Look es mirar. Show. Show es mostrar. Y los demás conocemos. ¿O hay alguno que me faltó? Los demás conocemos, ¿verdad? Está claro ahí, ¿no? Doctora. Ya, ya estamos bien. Muy bien. Respóndanme, porque si no yo digo, estoy hablando sola o no me escuchan. Entonces mejor respondan. Vamos con pronunciation, pronunciación. Dice pronunciation of ed past forms. Es la pronunciación del ed al final de los verbos en tiempo pasado. ¿Ya? La pronunciación del ed en los verbos son tres. Una que suena como la T, que es la primera, ¿no? La T. La segunda es que simplemente suena como d, nada más, ¿no? D, ahí, en D. Y la última que suena claramente ed, o sea, ed. ¿Ya? Entonces, cada una de estas tiene una regla. Por ejemplo, dice T. Pronounce T after voiceless sounds. P, P, K, F, S, S, C. Dice, vamos, y aquí vamos a ver con los ejemplos, porque si no, no entendemos. Dice, pronuncia la T después de los sonidos de P, K, F, ya. F, por si acaso, es para los sonidos que provienen de G, H, H y G y H, ¿ya? G y H aquí. Por ejemplo, cough, ¿ya? Cough, escuchen, suena como F al final, ¿no? Entonces, en ese caso, la S no hay problema, kiss. Esta S con su, vamos a decir, con su marquita en la parte superior, la S es la S con la H o la S con H, como ser wash, washed. La C con la comita o con la barrita de encima es como la C y H, como watch, ¿no? Watch, ¿ya? Entonces, todos estos verbos que tenemos aquí en una lista tienen la pronunciación de una T. Ejemplo, jump, jumped. Cook, cooked. Cough, coughed. Kiss, kissed. Wash, washed. Watch, watched. ¿No? Entonces, suena como una T. La segunda regla dice, pronunciamos D después de los sonidos como ser de la B, por ejemplo, rap, wrapped. La G,
drag, dragged. La V pequeña, love, loved. La D, no, B, bait, baited. La Z, también tenemos la Z con su marquita arriba. Tenemos la J con la marquita, la M, la N con una colita, la L y la R, ¿ya? Aquí voy haciendo pausa para que me entiendan cuáles son. Por ejemplo, esta Z se lo traduce como, por ejemplo, youth, ¿no? Entonces, a eso hace referencia esa Z. Youth, used. ¿Ya? Esta J hace referencia a la G con la E. ¿Ya? Por ejemplo, massage, charge. ¿Ya? A eso hace referencia a la J. La M normalmente es como la M y la E, ¿no? Name, ¿no? Name. La N mismo, learn. La N con la colita, le vamos a decir, es la conexión de la N con la G, como bang, ¿no? Bang. La L no hay problema, call, no hay problema. Y la R es el sonido que termina en algunos verbos, como care o free. ¿No? Bueno, y también nos dice la última, sonidos y todos los sonidos de vocales. ¿No? Cuando un verbo termina en una vocal, por ejemplo, love, use, free, care. ¿No? Entonces, se pronuncia la D. Vamos a ver, dice rub, rubbed, drag, dragged, love, loved, bait, baited, use, used, massage, massaged, church, church, name, named, learn, learned, bang, banged, call, called, care, cared, free, freed. ¿Ya? Entonces suena como una D. Y nuestra última regla, cuando suena una ED. ¿Qué me dice? Dice, pronunciamos ED después de la D o T sonidos, ¿no? Entonces, si tenemos el sonido de una D o de una T, nosotros vamos a pronunciar ED. Ejemplo, wait, termina en T, waited. Hate, suena la T al final también, hated. Want, wanted. Add, added. Decide, decided. Fíjense, en la primera columna tenemos el sonido de la T y en la segunda el sonido de la D. Entonces, yo le denomino a esta última como que se pronuncia como ED. Sin embargo, no es claramente, por ejemplo, no es waited, ¿no ves? Ese sonido de la ED varía un poquito, pero le vamos a considerar como si fuera una ED. Wait, waited, ¿no? Listo. Entonces, esas son las reglas de pronunciación de los verbos en tiempo pasado. Vámonos al exercise 4. Dice, fill in the blanks with the past tense of the verb in parentheses. Use the correct spelling. Dice, llena los espacios vacíos con el verbo en tiempo pasado que se encuentra en paréntesis. Utiliza el correcto deletreo. Entonces acá tenemos que tener cuidado en cómo escribirlos, ¿ya? Vamos. They with kites. ¿Cómo sería el verbo? Play it. Eso mismo. They dream about flying. ¿Cómo será el verbo? Vamos. Vamos, somos 17. Ya 15 somos. Dream it. Muy bien. They study. ¿Cómo será el verbo? Study. Studied. Cambiamos ipso. They start. ¿Cómo será el verbo? Started.
Muy bien. They use, ¿cómo sería el verbo? Use it. Muy bien. They try to fly their first plane in 1999. Try it. Ya. ¿Hay cambio o solo agrego el de? Hay cambio. Muy bien, hay cambio. ¿Por qué? Porque termina en consonante y ipsilon, ¿no? Y el último. Ah, no, no es el último. Ya dice, their first plane crash. ¿Cómo será? Vamos, vamos. Crush it. Muy bien. They fix. ¿Cómo será? Fix it. Eso. Their plane stay. ¿Cómo será? Sí, sencillo en este, ¿no? Solo agrego ed. They offer their invention. ¿Cómo será? Y por último, the government decided, ¿no? To offer them a contract. Listo. Gracias, Ana Manuel, por la ayuda. Entonces, en este ejercicio solo hemos escrito el tiempo pasado de los verbos, que no fue cosa difícil. Ya. Entonces, tenemos para empezar, ¿qué verbos distintos? Stay. Stay es mantenerse, ¿ya? Es mantenerse o seguir. Por ejemplo, aquí dice, their plane stay in the air for 12 seconds. Dice, su avión estuvo o se mantuvo en el aire por 12 segundos. ¿Qué es fix? Fix es reparar, arreglar. Esto te habla, por ejemplo, fix a car, es reparar un auto, ¿no? Fix a motorcycle, arreglar una moto. Fix a bicycle, arreglar una bicicleta. O fix an airplane, ¿no? Arreglar un avión. Crash. Crash se traduce como estrellarse, ¿ya? Estrellarse, caer al suelo. ¿Ya? Dice, their first plane crashed. Dice, su primer avión se estrelló. Se estrelló. Siguiente, try. Try. Este verbo try significa intentar, tratar. Dice, they tried to fly their first plane in 1899. Dice, ellos intentaron volar su primer avión en 1899. ¿Ya? Entonces, tried es intentar, tratar. Después los demás nuevamente conocen, ¿no? Y el número 2, dream, ¿no? Dream es soñar, ¿ya? Soñar. They dreamed about flying. Ellos soñaban con volar o sobre volar. ¿Listo? Entonces estamos dando los verbos que nos faltaban. Seguimos acá con 3 ejercicios más y ya vamos a terminar. Que tenemos Wilbur Wright, diet, overval right sería leave it. Y el último, les voy a ayudar, ¿no? Change. ¿Qué verbos son? Die. Die es fallecer o morir, le podemos decir. Y change es cambiar. Cambiar, ¿no? Dice, their invention changed the world. Su invento cambió el mundo. ¿No? Y die, que dijimos que es morir, dice Wilbur Wright died in 1912. Dice Wilbur Wright murió, falleció en 1912. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Dice Charles Lindbergh and Amelia Earhart. Bien. Estos son otros 2 pilotos que han sido conocidos, aviadores, ¿no? Ellos nos van a contar a través de este texto, vamos a trabajar. Sugerencia,
Este texto ténganlo siempre a la mano, este cuadro que estamos por leer, porque de acuerdo a ello vamos a resolver varios ejercicios, vamos a hacer varias preguntas y con eso van a poder trabajar. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, read the following textbook article. Pay special attention to the past tense forms of be. ¿Ya? En este caso, nosotros no nos estamos enfocando en los verbos regulares de tiempo pasado. Nos estamos enfocando en el pasado del verbo to be. ¿Ya? ¿Cuáles son? Son was y were. ¿No ven? Entonces, en el artículo vamos a prestar atención a el verbo to be en tiempo pasado. Vamos a leer y luego me van a decir que han comprendido. Voy a preguntar ya, porque solamente Ana Manuela y Víctor me responden. ¿No? Ya, dice, at the beginning of the 20th century, flight was new. It was not for everyone. It was only for the brave and adventurous. Two adventurers were Charles Lindbergh and Amelia Earhart. Charles Lindbergh loved to fly. He was born in 1902, 1 year before the Wright brothers' historic flight. In 1927, a man offered $25,000 reward for the first person to fly from New York to Paris non-stop. Lindbergh was a pilot for the United States Mail Service at that time. He wanted to win the prize. He became famous because he was the first person to fly alone across the Atlantic Ocean. His plane was in the air for 33 hours. The distance of the flight was 3,600 miles. There were thousands of people in New York to welcome him home. He was an American hero. He was only 25 years old. Ya, ahí nos ha hablado primero de Charles Lindbergh. Ahora vamos con Amelia Earhart. Dice, another famous American aviator was Amelia Earhart. She was the first woman to fly across the Atlantic Ocean alone. She was 34 years old. Americans were in love with Earhart. In 1937, however, she was on a flight around the world when her plane disappeared somewhere in the Pacific Ocean. No one really knows what happened to Earhart. Muy bien, vamos. ¿Qué comprendimos? A ver. Eliton, ¿qué comprendimos de la lectura? Eliton Ferreira. No está. Elisa, ¿qué comprendimos de la lectura? Lais, Lucas, Giseli. Não entendi muita coisa, mas ofereceram um dinheiro muito alto pro Charles. Alguma coisa assim. ¿Qué comprendimos? ¿Qué comprendimos? Algo que hayamos comprendido. A ver. ¿Puedo decir? Claro, no nos vamos. No começo do século XX, the flight it's a new. O voo era uma coisa nova e não era para todo mundo. Era só para os bravos aventureiros. E dois aventureiros, o Charles e a Amélia, eles começaram a voar e eles nasceram em 1902, um ano antes dos irmãos Wright Brothers, que são os históricos voadores.
E em 1927, um homem ofereceu $25.000 para eles para ser a primeira pessoa para voar de Nova York até Paris sem parar. E nessa época, o Lindenberg era um piloto do Correio dos Estados Unidos. E ele foi buscar. Eu não entendi essa parte, mas ele ficou famoso por ser a primeira pessoa a voar sozinho do Atlântico pelo Oceano Atlântico. E o voo durou 33 horas e a distância foi de 3.600 milhas. E deixa eu ver, they are 1,000 people. E tinha 2.000 pessoas, 20, eu não sei. Tinha pessoas esperando por ele. E depois de 25 anos, a outra pessoa famosa, a Amélia, outra aviadora famosa, ela foi a primeira mulher a voar no Oceano Atlântico sozinha. E ela tinha 34 anos. E os americanos amaram ela. E deixa eu ver. E em 1937 ela voou pelo mundo, ao redor do mundo. Em um avião. Não sei. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ana Manuela. Nos has traducido todo el texto. Muy bien, perfecto. Con algunas palabras que no conocías, pero eso es normal, no hay problema. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice nuestro texto? Es todo lo que nos ha dicho su compañera es cierto, todo es verdad, a excepción del principio, porque al inicio solamente nos habla de Charles, no nos habla de Amelia, ¿ya? Al inicio todo es solamente sobre Charles. A quien le ofrecieron fue a Charles, le ofrecieron $25,000 para, ¿qué se llama? Para que él viajara de Nueva York a París. ¿Ya? Entonces, él quería ganar ese premio y lo hizo, logró viajar y demás, lo que nos comentaba su compañera. En el caso de Amelia, todo igual nos compartió su compañera, lo único que nos estamos olvidando de ahí, que era la última parte, es que Amelia nunca volvió de su último vuelo. Amelia estaba volando alrededor del mundo cuando su avión desapareció en el Océano Pacífico. Y nos dice finalmente que nadie sabe qué pasó con Amelia. O sea, en realidad, eso es un misterio hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, eso era lo otro. Recordemos que aviator es lo mismo que pilot. Vamos con la siguiente. Dice past tense of be. The verb be has two forms in the past. Was y were. Esto nosotros ya lo sabemos. Vamos a recordar. Examples. Subject. Dice. Con los sujetos I, he, she, it, usamos was. En pocas palabras, cuando tenemos un sujeto singular, vamos a utilizar was. Ejemplo, dice, I was interested in the history. Charles was a pilot. He was brave. Amelia was a pilot too. She was popular. The airplane was new in 1903. It was in the air for 12 seconds. ¿Listo? Entonces, la primera parte, bien, con was. Usamos was solo para los singulares. Pasamos al segundo recuadro. ¿Cuándo usamos were? Were usamos con todos los plurales, ¿no? Que es we, you y they. Recordemos que you significa tú y también ustedes. ¿Ya? No se olviden de eso. Los ejemplos, dice, we were interested in the story. You were in class yesterday. Amelia and Charles were brave. They were adventurous. Entonces, como les decía, lo reducimos a que cuando el sujeto es plural, usamos were.
Ahora sí, todos atentos, porque esto es algo nuevo. ¿Ya? Utilizamos. Nosotros tenemos una palabra en inglés que se llama there. ¿Ya? Cuando nosotros queremos hablar sobre algo en el pasado, utilizamos las expresiones there was o there were. ¿Ya? There was se utiliza cuando yo me estoy expresando sobre una persona singular o sobre algo, sobre un sujeto singular. Es por eso que ahí dice there was plus singular subject, sobre algo singular. ¿Y qué pasa con there were? There were lo utilizo cuando hablo sobre algo plural, como ahí nos indica there were plus plural subject o plural noun, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá en esta parte cumple la misma regla que hace rato, que ya conocemos, ¿no es cierto? Como cuándo usar was y cuándo usar were. Sin embargo, donde nos tenemos que fijar en cuando tengamos there es en el complemento. ¿Ya? Ejemplo, there was a celebration in 2003. Entonces, celebration es singular, por eso yo uso there was. Was, ¿no? En este otro caso, dice, there were thousands of people. ¿Ya? Entonces, me fijo, thousands es miles, entonces es plural. Es por esa razón que estoy usando were, ¿no? There were thousands. Entonces, de esta manera yo debo trabajar. Para realizar oraciones negativas con el verbo to be, nosotros simplemente utilizamos was not o were not. Asunto solucionado. Puede ser, ejemplo, dice, Charles Lindbergh was not the first person to fly. O we were not at the 2003 celebration. Esta es la forma completa. Y debajo tenemos la forma contraída, ¿no? I wasn't here yesterday. You weren't in class yesterday. Esas son las contracciones. En el caso de que su oración tuviera there, lo que ustedes deben hacer es, deben igual, wasn't o were. There wasn't o there weren't. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros debemos trabajar. Muy bien. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? ¿O no? Porque creo que se me ha cortado. ¿Pueden ver o no? Não, doutora, saiu. Sale. Ya, no se preocupen. Ahorita se las vuelvo a compartir, ¿ya? Denme un segundito. Y se las vuelvo a compartir. A ver qué pasa. Pero ya, estamos bien. Entonces vamos a completar este ejercicio. Y con eso ya vamos a concluir. Entonces, estábamos aquí. Entonces vamos a hacer el exercise 5, que está en pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo ven. Entonces, exercise 5. Dice, fill in the blanks with was or were. Dice, llena los espacios con was o were. Este ejercicio ya no es complicado. Este es sencillo, así que quiero que todos me ayuden. Nada de quedarse callados, ¿ya? A ver, vamos. The Wright Brothers. Was or were? Were. Muy bien, Liz. Were. The first airplane. Was or were? Was.
Muy bien. Lindenberg and Earhart. Were. Muy bien. There thousands of people. Were. Muy bien. Porque aquí dice thousands, ¿no es cierto? Earhart. Was. Muy bien. I. Was. Muy bien, Lai. Muy bien, Ana Manuela, Mari, Elisa. Muy bien. Número 7. Dice, you surprised that woman was a famous aviator. Es una pregunta. Was or were? Where? What? Muy What? No. Where. Porque dice you. Were you, ¿no ve? No se olviden, you va con were. Número 8. Lindenberg. Was. Muy Was in bien. Paris. Muy bien. Número 9. Number 9. We. Was. Number 9. We. We were. We were. Exacto. Number 10. There a celebration of 100-year flight in 2003. ¿Qué será? Muy bien. Was. Exacto. ¿Por qué? Porque dice a celebration. Celebration. El último. There thousands of people. Were. Sí. Were. Muy bien. Es Ah. where. ¿Por qué? Porque thousands. Con eso ya me está diciendo Plural. que es plural. ¿No ve? Entonces, este ha sido nuestro primer ejercicio del verbo to be. Este ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado, ¿no? Pero es Minuto, doutora. importante recordar. Dime. Posso tirar um print? Claro que sí. ¿Está bien ahí? Ok, dame un segundo, te lo voy a encoger un poquito para que entre todo. Ahora sí, ahí está. Ya. Entonces, como les decía en un momento, cualquier cosa me tienen que preguntar durante la clase, ¿ya? Yo siempre estoy preguntando, si se dieron cuenta, a sus compañeros, y también estoy viendo quiénes están participando, quiénes están activos, ¿no? Por ejemplo, hoy estuvieron activos Ana Manuela, estuvo activo Víctor André, que son los dos que siempre están 100% ahí. También no vamos a dejar atrás a Lais, Elisa, Mari, que han estado presentes. Todo el rato han estado contestando. También Giseli. Simon también ha estado presente. ¿Ven? Y ellos son todos los que a Anita también le pregunté y me respondió Anita, ¿no? María Amelia. Muy bien, ellos son todos los que han estado participando durante la clase, ya sea a través de los mensajes o ya sea prendiendo el micrófono. Y eso es muy, muy importante y también muy bueno, porque de esa forma salen de dudas, ¿no es cierto? Está muy bien eso. Entonces, hasta acá vamos a avanzar. No les voy a dejar trabajo para la siguiente clase, pero sí vayan completando sus actividades. ¿Ya? En este preciso momento les voy a pasar su formulario, como ya es de costumbre, para que puedan completar. ¿Ya? Le estoy cambiando la fecha y se los paso. Listo, vamos a compartir. Aquí. Listo. Y ya terminamos. Muy bien, ya lo tengo. Estoy compartiéndoles.
Si no les llega, me avisan, ¿ya? Cuidado. Ya. Ahora sí. Muy bien, ya lo tienen ahí. Vamos llenando. Y me avisan. Listo. Vayan completando la lista. Ahí ya se las he pasado. Vayan llenando su nombre, cada uno de ustedes. Y voy a seguir conectada unos minutos más por si tuvieran alguna dificultad en llenar el formulario. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Cualquier duda, pregunten, muchachos. Esta es la última vez que lo repito. No crean que soy cargosa, pero sí pregunten si tienen dudas. Si hay verbos que no conocen, pregunten. O si hay algo que quieren preguntar extra, igual háganlo durante la clase. Por eso yo estoy preguntando y estoy viendo quiénes están trabajando. Sí, yo sé que esto ya lo hemos llevado. Sin embargo, sabemos que este es nuestro primer tema, nuestro review, que tenemos que revisar todos esos tiempos. Así que pregunten. Y si ya sabemos, pues perfecto. Muy bien que nos acompañen, que nos ayuden a traducir y demás, y así mejoramos todo. Pero eso sí, no se queden callados. Si se quedan callados, recuerden que al momento del examen no hay ayuda, no hay nada, ¿no ven? Y eso no nos perjudicaremos. Listo, que les vaya lindo, que tengan un lindo día. Cuídense mucho, completen su formulario y hasta la próxima semana. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Buen Gracias, día. doctora. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao.